cerrado hacia atrás, y cuya función pues es dirigir tanto el aire como el bolo alimenticio hacia esófago y vía aérea inferior respectivamente. Va desde la base del cráneo y se inserta también a nivel de la columna cervical, terminando en forma de un embudo hacia el esófago. La faringe es un órgano que no tiene un espacio como tal real, ¿no? Sino que a nivel del orofaringe, sobre todo, es un espacio que colapsa, que este se abre a la deglución y a la entrada de aire hacia esófago y pulmones. Esta faringe está formada por músculos, que son los músculos en número de... Son tres pares de músculos que son los constrictores superiores, medios e inferiores, cuya función, como ya les dije, pues es generar ese movimiento peristáltico para llevar el bolo alimenticio y el aire. Tiene una longitud de entre 3 y 16 centímetros y un diámetro transversal de 4 centímetros y 2 centímetros en la parte más inferior. Se tiene una separación de 2 o 3 centímetros entre la pared anterior y posterior. Su extremo superior se inserta en la base del cráneo, como hemos dicho, por medio de un tracto fibroso central y dos laterales. Y en el extremo inferior se relaciona con la C6 en su cara anterior y en la parte posterior del cartílago cricoides. Entonces, esa es la faringe. Los músculos por los cuales está formado, el constrictor superior, el constrictor medio, el constrictor inferior. Entre el constrictor superior tenemos el as pterygoideo, el as pterygomaxilar y el as miloioideo. Y el constrictor medio que tiene su origen a nivel del hioides. Los constrictores superiores, pues, perdón, los músculos constrictores inferiores que van desde el borde posterior externo del cartílago tiroides hasta la cara externa del cartílago cricoides. A nivel de la parte inferior es ahí donde se forma un esfínter, ¿no? Que forma parte o va a dar parte a la formación del esfínter esofágico superior. Acá podemos ver el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior, ambos unidos hacia atrás en la columna cervical a través de este rafe, ¿no? Este rafe faríngeo, que mantiene fija ahí a la faringe. También tenemos algunos músculos elevadores cuya función es dilatar y elevar la faringe en la deglución. Aquí tenemos al estilofaringio y el palatofaringio. El estilofaringio, como dice su nombre, va desde la apófisis estiloides hasta la aponeurosis faringea lateral, hacia el borde del epiglotis y el cartílago tiroides y cricoides. Y el palatofaringio o faringoestafilino, que tiene un pilar posterior que es del velo del paladar y va desde la base de la úvula hasta la pared lateral de la faringe. Vamos a dividir la faringe en regiones o en áreas, así hablamos de la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. En la nasofaringe, pues acá vamos a encontrarnos en la parte superior, perdón, la parte postero superior encontramos la adenoides, ¿no? La adenoides que forma parte del anillo linfático de Waldeyer. También nos vamos a encontrar hacia superior unos folículos que forman la amígdala faríngea o de Luchka. La parte anterior es inexistente, esa parte anterior se denomina la coana. En la parte lateral encontramos las trompas de Eustachios, donde se encuentra la fosita de Rosenmüller, y aquí está la amígdala tubárica o la de Gerlach, que también forma parte del anillo linfático de Waldeyer. Y hacia la parte inferior pues tenemos el velo del paladar. El epitelio que nosotros vamos a encontrar a nivel de nasofaringe es el pseudoestratificado con células caliciformes cilíndrico ciliado, el respiratorio en otras palabras. Luego tenemos la orofaringe. Esta orofaringe está limitada hacia arriba por el velo del paladar. Hacia anterior, ahí tenemos los pilares, ¿no? De las amígdalas palatinas. Acá tenemos el istmo de las fauces, que es la entrada, ese espacio hacia la orofaringe. Tenemos las amígdalas linguales. Y pues hacia posterior tenemos todo lo que son
estos relieves propios de la mucosa de la faringe, donde se encuentran también folículos linfoides que también van a formar parte del anillo linfático de Waldeyer. Y hacia abajo se va a extender a través de un plano horizontal trazado a través del hueso ioides. Hueso ioides, un plano horizontal, hasta ahí se extiende la orofaringe. El epitelio que tenemos a nivel de orofaringe ya cambia y es un epitelio plano estratificado. Y finalmente la hipofaringe o laringofaringe, que se va a relacionar por delante con la laringe. Acá vamos a tener en la hipofaringe, este músculo va a rodear a lo que es la laringe y va a generar estos espacios que se llaman senos piriformes, a través del cual desciende el bolo alimenticio hasta la región del esófago, que forma el esofágico superior, llamado también el esfínter de Killian. El epitelio también a nivel del esófago, epitelio plano, estratificado. La irrigación de la faringe está a cargo de la faringe ascendente, la palatina inferior o ascendente, la palatina superior o descendente y la pterigoidea superior. La faringe ascendente va a dar irrigación a la pared lateral y posterior de la nasofaringe. La palatina inferior va a irrigar porción de la amígdala y parte externa del velo del paladar. La palatina superior o descendente va a irrigar el velo del paladar y la tiroidea superior, parte inferior de la faringe. Todas estas ramas, obviamente, de la carótida externa. El drenaje venoso va a seguir las mismas vías de las arterias. Tenemos un plexo superficial y un plexo profundo. El drenaje de la parte superior va a ser a cargo de las venas virianas, las pterigopalatinas y las meningias, y la parte inferior a través de las ramas eferentes de las venas faringias, y van todas hacia la yugular interna. El drenaje linfático también se va a clasificar dependiendo el área, ¿no? Si es de la nasofaringe, la orofaringe o la hipofaringe. Si es de la nasofaringe, este drenaje va a ir hacia los ganglios retrofaringios y a la cadena yugular alta. Si es de la orofaringe, va hacia la cadena yugular media y a los ganglios subdigástricos. Y si es de la hipofaringe, va a la cadena yugular media, a la cadena yugular inferior y a los linfáticos esofágicos que se encuentran en las cadenas del mediastino. Entonces es un drenaje linfático muy amplio y dependerá, ¿no? Si hay alguna lesión, tumoración, vamos a encontrar adenopatías positivas dependiendo, ¿no? Si se afecta la hipofaringe, la orofaringe, la nasofaringe. La inervación, la faringe tiene una inervación tanto motora como sensitiva. La función motora está a cargo del plexo faríngeo y este plexo faríngeo está formado por ramas tanto del noveno como del décimo par. Si hay afectación de cualquiera de estos pares craneales, el paciente puede cursar con paresia o parálisis de ese lado de la faringe, ¿no? Tener como consecuencia dificultad para la deglución. Y la base sensitiva a cargo por el neumogástrico también, el vago, el noveno, y el quinto par craneal, que es el trigémino. En cuanto a la fisiología, pues la faringe tiene una función respiratoria, una función deglutoria, una función fonatoria y una función inmunológica. Respiratoria por obvias razones, ¿no? Porque permite el paso de aire desde la nasofaringe hacia la hipofaringe. Y al transportar al transportar el aire va a acondicionarle, va a aumentar la humedad del aire que uno respira, pero contribuye así en menos medida a al calentamiento y a la humectación del aire.
La función principal de la nariz es esa, ¿no? Por eso es tan irrigada, por eso hay cornetes, por eso se vuelve el flujo laminar a turbulento para que se acondicione mejor el aire. Entonces, tiene esa función respiratoria de acondicionamiento, pero en menos cantidad que la nariz. La función de glutoria, pues antes de hablar de deglución, tener en cuenta que la deglución tiene tres fases, tiene tres tiempos. La única que es voluntaria, pues la fase bucal. Esta fase consta desde la masticación, la formación de ese bolo alimenticio, ¿no? Ese bolo alimenticio que se forma gracias a las piezas dentarias completas, gracias al movimiento de la lengua, gracias a la función de las glándulas salivales. Todo eso hace que nosotros formemos un bolo alimenticio. Entonces, esa fase es la única voluntaria y consciente. Y luego, gracias a la lengua, se va a empujar todo este bolo alimenticio hacia la orofaringe. Es ahí donde entran ya la fase tanto faringea y luego la esofágica, que ambas son involuntarias. La fase faringea, cuando el bolo alimenticio desciende, ¿no? Se envía el bolo alimenticio a través de la hipofaringe gracias al movimiento peristáltico de los constrictores hacia el esófago. Y bueno, la fase esofágica pues es la progresión del bolo alimenticio desde el esófago hasta el estómago. Entonces, si se ve alterada la función deglutoria de la faringe, va a generar disfagia, dificultad para tragar. Entonces, no es tan cierto que aquellos pacientes que tengan disfagia es porque tienen a nivel del esófago alguna patología, tumoración, etcétera. No, también se puede dar a nivel vocal, ¿no? Como les decía a los chicos de ayer en la rotación, si mi paciente tiene serostomía por un Sjögren, el paciente no forma bolo alimenticio. Si mi paciente tiene una parálisis del hipogloso o una parálisis del nervio vago, no va a poder llevar el bolo alimenticio hacia el esófago. Entonces también va a tener dificultad respiratoria, disfagia. En cuanto a la función fonatoria, tanto la faringe junto con la boca y los senos paranasales son encargados de dar el timbre de la voz, no el tono. El tono está a cargo de las cuerdas vocales, pero el timbre de la voz dado gracias a los senos paranasales y la faringe. También va a hacer que yo tenga cierta intensidad en cuanto a la fuerza respiratoria. Cualquier alteración a nivel de la faringe me va a dar ciertas características, ¿no? Ciertas rinolalias, ahí decimos. Si la rinofaringe se encuentra ocupada, mi paciente va a tener una rinolalia cerrada, típica de cuando todos estamos resfriados y empezamos a hablar con la nariz tapada. Pero si hay alguna patología como la fisura palatina, o sea, el paladar está fisurado, hay mayor espacio en ese diámetro, el paciente va a tener como un escape a la voz, una rinolalia abierta, o sea, mayor emisión de voz. Y si es que la hipofaringe u orofaringe se encuentra ocupada, el paciente va a tener una voz gangosa, una voz gutural. Entonces, yo escuchando a mi paciente, si mi paciente tiene una rinolalia abierta, yo me puedo estar ubicando, ¿no? Acá hay algo, hay mayor diámetro a nivel probablemente de la orofaringe o de la nasofaringe, por eso el escape de aire. Si mi paciente viene y habla con una voz gangosa, puede ser el problema a nivel orofaringeo o hipofaringeo. Y finalmente, pues la función inmunológica. Esta función inmunológica gracias al anillo linfático de Waldeyer. Este anillo está distribuido en toda la faringe, y ya lo he estado mencionando, ¿no? Está conformado en la nasofaringe por la adenoides, está conformado por las amígdalas tubáricas, formada a nivel del orofaringe por las amígdalas palatinas, y a nivel lingual, pues la amígdala lingual tiene la función de proteger, es la primera que nos defiende ante el ingreso de un virus, bacteria, infecciones, etcétera.
Este tejido va a crecer de manera progresiva desde los 9 meses de edad y llega a un pico máximo entre los 3 a 5 años. Luego ya empieza a decrecerse se detiene su crecimiento y empieza a involucionar todos estos tejidos amigdalinos, perdón, linfáticos. Más adelante se va a hablar de patología. Puedo usar para poder ver la nasofaringe, la orofaringe, la hipofaringe. Muy tarde sus compañeros, les avisas a tus compañeros que por gusto no pueden entrar pues media hora después, 20 minutos después, ¿sí? Entiendo, doctorita, no se preocupe. Entonces, entre los exámenes auxiliares, bueno, antes de entrar a exámenes auxiliares, obviamente yo tengo que hacer mi examen físico para poder visualizar probablemente la orofaringe, que es la que está más fácil de acceder, pues es simplemente, ¿no? Mi paciente le digo que abra la boca y yo veo todas esas estructuras propias de la orofaringe, desde las amígdalas palatinas, pilar anterior, el velo del paladar, la úvula y hacia atrás, pues la pared posterior de la orofaringe. Pero, ¿qué pasa si es que yo deseo ver indirectamente la nasofaringe? Yo puedo usar ya sea de manera directa o indirecta, eh, de manera indirecta el espejo laríngeo, este espejo que usan los odontólogos para poder ver nuestras piezas dentales, ese espejito, tú lo diriges, entras tu espejo con dirección hacia arriba, indirectamente tú puedes mirar nasofaringe, a ver si hay una tumoración, una lesión, está permeable, etcétera. Y si es que mi paciente no colabora porque la lengua es muy grande, no puede protruir la lengua, tiene un reflejo muy marcado de la náusea, etcétera, podría yo recurrir a un examen directo mediante endoscopía, ya sea una endoscopía flexible o rígida, donde yo ingreso a través de fosa nasal y también puedo yo visualizar todo lo que es nasofaringe. Si quiero llegar a hipofaringe, también puedo usar estos endoscopios, ¿no? O el espejo laríngeo para ver indirectamente la región hipofaringe, donde vamos a encontrar esos senos piriformes, vamos a encontrar partes ya de la laringe, la entrada al esófago, etcétera. Entonces, me puedo valer de esos exámenes auxiliares para visualizar, ¿no? Esas partes de la faringe. Algunos otros exámenes que nosotros podemos usar para sospecha de infecciones, sobre todo ya sea neumococo o estafilococo del grupo, estafilococo beta hemolítico del grupo A, pueden ser cultivos de secreción faríngea. Entonces, es un examen que básicamente se pide si ante la sospecha de que exista o no el neumococo, el estafilococo y en infecciones sobre todo agudas que no me están respondiendo a tratamiento habitual, ¿no? Si viene un paciente con una infección que yo sospecho que es una bacteria y yo inicio mi amoxicilina, porque la amoxicilina es muy buena para todo lo que es vía aérea superior, mi paciente no me responde y sigue haciendo fiebre, sigue haciendo malestar, no remite el cuadro, recién yo puedo sospechar, ¿no? Acá hay una resistencia bacteriana, prefiero hacer un cultivo a ver si ese neumococo o el estafilococo o el streptococo me es resistente al antibiótico que yo le he estado dando y qué antibiótico voy a dar a este paciente según el cultivo y el antibiograma. Para infecciones crónicas, que también lo vamos a tocar luego, que las famosas faringitis crónicas, solo un porcentaje mínimo se relaciona a infección bacteriana. La gran mayoría no tiene nada que ver con una infección. Otra manera de yo poder evidenciar
estas partes de la faringe, si es que yo sospecho cuerpo extraño, una hipertrofia de adenoides, una estrechez a nivel de la hipofaringe, un tumor, etcétera, puedo hacer uso de las radiografías, ¿no? En las radiografías laterales, donde yo voy a poder ver todo el trayecto desde la nasofaringe hasta la hipofaringe, si ahí hay tumoraciones, lesiones, cuerpos extraños, etcétera. Y específicamente la radiografía de Kabum para ver nasofaringe, para ver esa adenoides, qué grado, qué tan grande está ese tejido adenoideo en el paciente pediátrico, ¿no? Ahora, si yo sospecho que hay una tumoración, no voy a pedir pues una simple radiografía, ¿no? La radiografía más es útil para ver algún cuerpo extraño o tal vez que indirectamente me muestre si hay estrechez en el paso en el diámetro de la faringe. Pero si yo estoy sospechando o hago mi examen, yo qué sé, mi endoscopía y veo un tumor a nivel hipofaringio, no voy a pedir una radiografía, probablemente tenga que pedir ya una tomografía cervical para saber la extensión de esta tumoración, de dónde a dónde se extiende, si es que está comprometiendo algunas estructuras importantes a nivel cervical. Me va a servir también para ver abscesos faringios, retrofaringios, parafaringios, periamigdalinos, etcétera, ¿no? Para poder ver la extensión de ese absceso y si me compromete estructuras muy importantes y vitales a nivel cervical. Ahí tenemos el paquete nervioso del cuello. Entonces, he ahí la importancia del uso consciente de los antibióticos. Hoy en día se está viendo mucho absceso cervical por mal uso de antibióticos y son pacientes que en la antigüedad o hace unos 10, 15 años no se veía tanto absceso cervical, pero hoy en día sí se está viendo pacientes que debutan con abscesos cervicales, que se pueden complicar, que pueden llegar hasta la muerte, sí, justamente por esa cercanía, ¿no? Porque si el absceso se forma alrededor del paquete nervioso del cuello, letal para el paciente. Si ese absceso discurre por la región prevertebral hasta mediastina, tu paciente es de mediastinitis, cuya mortalidad es altísima. Entonces, para evitar eso, es que hoy en día tenemos que ya ser conscientes del uso de antibióticos. Y la resonancia magnética, si es que yo quiero ver un tumor, porque la resonancia es más para tejido blando, igual, ¿no? ¿Qué extensión tiene? Si está desplazando músculos, vasos importantes, etcétera. Otro examen en el que yo puedo usar para ver si hay problema en la deglución, porque hemos dicho que una de las funciones principales de, de la faringe era la deglución, como dice el nombre. Y si está alterada, produce disfagia. Entonces, ¿cómo yo sé si mi faringe, todo mi músculo faringio está funcionando normal y está llevando el bolo alimenticio hacia el esófago? ¿Mediante qué examen yo podría valorar eso? Ahí tenemos el videodeglutograma, ¿no? Se le da a deglutir al paciente una sustancia de contraste que en radiografía va a ir saliendo, ¿no? Pues radiografías seriadas cada cierto tiempo para ver cómo se transporta ese bolo alimenticio de manera adecuada o no. Y ahí veremos si el bolo alimenticio se queda a nivel orofaringio, pues probablemente el problema sea ahí, si a nivel de esófago o si no pasa esófago, si no se va a la tráquea, etcétera. Y otro que también podemos usar que me parece más dinámico, es la videoendoscopía de deglución. ¿En qué consta la videoendoscopía de deglución? Es lo mismo, yo hago un examen de endoscopía. Coloco un endoscopio a través de la nariz, la nasofibrolaringoscopía, dejo mi óptica ahí atrás y a mi paciente le doy a que ingiera sustancias con colorante, eh, líquidas, semisólidas, sólidas, etcétera, ¿no? Y una vez que yo le doy a probar el líquido, por ejemplo,
Si mi paciente toma, voy a ver si toda esa sustancia, ya sea verde o azul, porque le voy a poner colorante, después de la deglución, si no hay restos de ninguna de esas sustancias a nivel de hipofaringe, yo sé que mi paciente no tiene una disfagia orofaringea, porque todo ha pasado hacia esófago, ¿ok? Pero si es que yo le doy a ingerir sustancias y posterior a él ya pasar a deglutir, yo me veo con de esa sustancia alrededor de toda la hipofaringe, o es más, parte de esa sustancia se entra a nivel de la tráquea de mayor, yo sé que ahí hay una disfagia, yo sé que ahí no se ha llevado bien el bolo alimenticio hacia el esófago. Entonces mi paciente va a tener probablemente una disfagia a nivel faringeo. ¿Ok? Causas de disfagia a nivel faringe hay un montón, ya luego se va a ver, ya la pueden ver conforme avancemos, ¿sí? Entonces, básicamente eso, chicos, para ya empezar a hablar, porque la próxima clase vamos a hablar de lo que es faringitis crónica, faringitis aguda, si no me confundo, amigdalitis también, adenoiditis, ya patologías propias, ¿no? Del anillo linfático de Waldeyer, patologías propias de la faringe, pues hay que conocer eso, cuál es la función y la anatomía y la irrigación y la inervación de mi faringe, para poder yo hablar ya recién de patologías. Entonces, si yo no conozco esto, ¿no? El drenaje linfático, si yo no conozco la irrigación, si no conozco las áreas que se encuentran en nasofaringe, que se encuentran en orofaringe, de dónde a dónde va la hipofaringe, qué estructuras importantes están a cada nivel, pues yo no voy a saber interpretar sintomatología. Lo hemos dicho, si me afecta la nasofaringe, probablemente mi paciente tenga más una voz nasal, ¿no? Una obstrucción nasal. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas acá? Ya. Entonces, chicos, dejamos ahí la clase. Les dije que iba a ser rápida porque yo a las 8 también trabajo. La próxima clase yo hago las dos clases y van a ser dos clases teóricas. Faringitis, adenoiditis, creo que es amigdalitis también según el sílabus. Y la próxima semana exponen ustedes. Ustedes hacen la exposición ya, creo que son tumores, no tengo bien claro según el sílabus. ¿Ya? Y por favor, ya le he pasado a su compañero las notas. Y si habrán visto, hay muchos que han jalado. Son pocos los que tienen la máxima nota, creo que es 16. Estudien, porque eso se va a promediar con todas sus unidades. Y en cuanto a prácticas igual, también estudien, tienen que estudiar. En prácticas yo me estoy dando cuenta que no leen, no están respondiendo o lo están llevando por llevar o a veces no van a clases o llegan tarde, no quieren, no lo sé. Aquel que no apruebe prácticas simplemente no da teoría. No tiene derecho a dar teoría. No voy a tomar recuperación FRINE porque se supone que tienes 2 unidades más para estudiar y todo lo que yo les digo, o sea, yo no estoy tomando cosas que no les he dicho o lo estoy rebuscando en el libro. No. Entonces, estudien, por favor. Ustedes tienen acceso tan fácil al internet en su celular, al toque descargan cosas, pueden leer. Ay, me olvidé de leer mientras me voy a mi clase práctica. En el transcurso me pondré a leer, pues eso es interés, ¿no? Pero si no me interesa, estamos en nada. ¿Ya? Nos vemos el día jueves. ¿Sí, delegado? Entendido, Nada de doctorita. alguna forma de subir, solo estudia para la segunda y la tercera unidad, nada más. No habría ninguna posibilidad, No, doctorita. no tienen posibilidad, chicos. No, no. Y eso que yo les he tomado el examen días después, o sea, días después, ni siquiera les he tomado cuando debería haberles tomado. Entiendo, doctorita. Así que estudien, por favor, ¿ya? Nos vemos el próximo
jueves para las clases. Chao, chicos. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Buenos días.